Hola, soy Berta Viteri, soy filósofa y fotógrafa y vengo aquí para contaros cosas sobre teoría de la imagen, teoría de la fotografía y el símbolo. Hoy os voy a hablar de un libro que me ha enviado la editorial Sans Soleil, que es Mitos e Imágenes. Esta colección está editada por Marta Piñol y hace un estudio sobre las tradiciones y las leyendas a la luz de la cultura visual, centrándose especialmente en el mito y en el tipo de conocimiento que aporta el mito, que gira en torno a la imagen, a la especulación en torno a la imagen. La verdad es que la editorial Sans Soleil tiene unos libros fantásticos de cultura visual, tiene una línea de cultura visual magnífica. Hay muchísimos libros que me interesan en esta editorial y la verdad es que ellos han sido súper amables y han querido colaborar conmigo para que yo pueda estudiar y contaros cosas aquí en el canal. Y nada, estoy encantadísima porque de verdad que me han gustado mucho los libros que me han mandado. Tendremos alguno más en el canal y la verdad es que conectan mucho con mi manera de pensar y también con mi manera de trabajar la imagen fotográfica. La verdad es que todo esto me ha venido súper bien para el trabajo que hago yo como fotógrafa, porque es cierto que estoy en una línea de pensamiento muy afín a esto, o totalmente afín, la verdad. Y nada, ha sido un verdadero placer y espero que sea una colaboración que podamos mantener porque realmente estoy encantada. Bueno, este libro, Mitos e Imágenes, va analizando figuras imaginativas en torno al mito y cómo estas imágenes mitológicas van, digamos, traduciéndose en nuevas formas constantemente, van regenerándose y se pueden apreciar en distintas manifestaciones culturales a lo largo del tiempo y también en distintas culturas. Se centra más en la parte occidental, porque sería imposible en un libro tan breve analizar cómo la imagen mitológica, tanto en una cultura oriental como en una cultura occidental, es muy diverso, muy complejo, y se centra más en la parte occidental, la mitología griega, mitología romana, y cómo esto también va teniendo una herencia en el cristianismo occidental. Pero la verdad es que yo voy a centrarme, aunque el libro trata más temas, porque hay varios autores con distintos capítulos que tratan cuestiones diversas, dan, digamos, perspectivas diversas, yo voy a centrarme un poco en cómo podemos entender la relación entre la imagen fotográfica resonante y el mito. Si habéis seguido mi canal, si habéis visto otros vídeos, hemos estado hablando durante ya un cierto tiempo sobre las imágenes cliché y las imágenes resonantes. Cómo un trabajo fotográfico profundo, interesante, artístico, se opone a una imagen cliché o plana. Cómo la imagen plana es una imagen que está, digamos, aparentemente abierta toda de una, da todo su sentido de una, sin ninguna necesidad de interpretación, y por eso mismo es una imagen poco densa, porque no permite la profundización, tampoco la quiere en realidad, y tiene que ver más con una imagen propagandística. Y de hecho lo interesante de este tipo de imagen es que en realidad está trabajando muy poco como imagen, porque en realidad está, digamos, trasladando al espectador un discurso lógico o, digamos, textual en lugar de una verdadera imagen, porque la manera de pensar la imagen o de discurrir la imagen se opone o no es exactamente la misma que la manera de discurrir del texto. Y precisamente una de las complicaciones y de las bellezas de una imagen es que es multívoca, no tiene un solo sentido, no es unívoca. Entonces podríamos decir, es equívoca, es ambigua, y esto no es negativo, es de hecho parte de la riqueza de la imagen. Hemos estado hablando sobre esto ya durante varios vídeos, hemos pasado por Artes, Susan Sontag, Andrea Soto Calderón,
Hemos hablado también de Regis Debray y cómo la imagen tenía un carácter afín a lo fantasmal, a lo icónico religioso, y cómo la imagen tenía ese carácter mágico, ¿no? Que tenía una función en los rituales mágicos porque hacía presente lo ausente y conectaba, digamos, lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible. Bueno, pues si tenemos en cuenta todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado, podemos llegar a darnos también cuenta de que la imagen fotográfica o la imagen rica, densa, profunda, tiene bastante que ver con el mito. El mito es un tipo de narración que no sabemos exactamente cuánta vida ha tenido, siempre heredada, una narración siempre heredada, siempre recontada, que parece no perder nunca su sentido y a la vez parece no tener un sentido unívoco, un sentido definitivo que se pueda fijar discursivamente, que se pueda fijar lógicamente, porque tiene mucho que ver con una interpretación subjetiva, vivencial de cada persona que atiende al mito. Entonces, digamos que en este libro se puede apreciar mucho esa relación entre la imagen rica y la imagen mitológica. Y voy a ir dando pequeños fragmentitos del libro para que, bueno, pues vayamos comprendiendo esta unión entre fotografía y mito. Bueno, pues hablan en este libro de que evidentemente el pensamiento mitológico no es exactamente un pensamiento racional, no es un pensamiento lógico, no es un pensamiento que se pueda validar desde un punto de vista lógico-discursivo, porque no se puede verificar como verdadero, falso, erróneo o acertado. Y además no se puede hacer esto de manera definitiva. Y el tipo de pensamiento, el tipo de saber que nos ofrece el mito, desde luego parece que no está muy de actualidad desde la Ilustración, cuando se erige la ciencia positiva como el adalid del conocimiento, la verdadera cúspide del conocimiento humano. Esto tiene mucho que ver con Auguste Comte, cuando en el curso de filosofía describe el saber humano como algo que evoluciona en diferentes estadios y cada uno de los estadios es más primitivo que el anterior y menos cierto que el anterior. Y Auguste Comte ubica el conocimiento mitológico en la primera fase del conocimiento humano, es decir, como lo menos verdadero, menos desarrollado y menos fiable. Evidentemente, como somos hijos de la Ilustración, esta es un poco la idea que hemos heredado, ¿no? Del mito como algo que no es, digamos, fiable desde un punto de vista de conocimiento, es simplemente un relatillo y es lo que hacía la gente cuando no tenía acceso al verdadero conocimiento, ¿no? Pero en realidad el mito es algo bastante más complejo. Y si tenemos en cuenta lo que acabo de decir, de que la manera de pensar discursiva y la manera de pensar imaginativa no son idénticas, no funcionan igual, en realidad lo que ocurre es que el mito nos está hablando a la imaginación, no a la razón discursiva. Y entonces el conocimiento que nos está ofreciendo solo podemos captarlo desde las capacidades imaginativas y no desde las capacidades lógico-racionales del discurso. El mito expresa de manera oscura lo que no puede ser dicho abiertamente, lo que no puede ser dicho en discurso, y lo expresa en imágenes. La potencia del mito es la de escudriñar en el misterio de lo real desde la imaginación. Lo real, también habíamos ido viéndolo en diferentes vídeos, es mucho más que lo racional. Hay muchas cosas en la realidad que trascienden lo racional y trascienden lo discursivo. Y estas
dimensiones no discursivas de la realidad tal vez solo pueden captarse y expresarse desde la imagen. Y el mito expresa esas dimensiones de la realidad que no son discursivas, son existenciales, son humanas, verdaderamente humanas, profundamente humanas, pero no discursivas. Los mitos, como los símbolos, parten de la imagen, no de la palabra. Son sintéticos, aglutinantes y, por tanto, multívocos. Evitan el sentido unicológico como en una semiótica textual plana. Ahora bien, si el mito nos está ofreciendo un conocimiento multívoco, ambiguo, este tipo de conocimiento siempre va a requerir de una interpretación, una hermenéutica. Ahora bien, si nos ubicamos, ha habido una tendencia moderna a interpretar los mitos y a traducirlos al logos, a la lógica, para entender su significado. Pero esto es un error, porque el logos, si lo trasladamos a texto discursivo y lógico con un único sentido, estamos perdiendo todo el conocimiento que verdaderamente aporta el mito. La interpretación que deberíamos hacer del mito siempre es personal. Es la interpretación de Hermes y no la de Apolo. De hecho, la imagen mitológica no tiene un sentido multívoco. De hecho, la imagen mitológica tiene más de un sentido incluso para nosotros mismos. No se trata ya de que no se pueda fijar un sentido único para el relato mitológico, para todos universalmente, que no se pueda objetivar, sino que incluso para nosotros mismos un mismo relato mitológico puede tener multitud de sentidos. No vamos a agotar el sentido que nos ofrece el mito con una única interpretación en un momento dado, porque el relato mitológico nos va a hablar de diferentes cosas en distintos momentos y contextos de nuestra vida. Vamos a poder enfrentarnos a él multitud de veces y obtener sentidos nuevos, porque nuestra interpretación personal va a encontrar más de un sentido en el relato mitológico. Esto mismo tendría que pasar con la imagen fotográfica interesante, digamos, una imagen fotográfica bien trabajada. Sería una imagen que no ofrecería un único sentido, que no se agotaría en una única visualización y a la que podríamos volver multitud de veces a lo largo del tiempo y seguir encontrando nuevos sentidos. ¿Cómo sabemos si la interpretación que estamos dando al mito es buena o no? Bueno, pues esta es una de las dificultades del mito y se trata de, en el texto dicen, solo alguien sensible al mito podrá comprender si una interpretación se adecúa a él o resulta una mera elucubración insensata. Es decir, no hay manera de validar objetivamente si el sentido que estoy dándole al mito es cierta o no. Es algo que se siente o que se intuye. Esto, dicen, exacerba más su polisemia, porque no, digamos, es que no hay verificación. Y a mí me parece muy interesante que no haya verificación. Me gusta que no exista la verificación, que no nos pueda decir alguien cuál es el sentido definitivo y único de este relato, de esta fotografía. El mito, igual que la imagen fotográfica, porque en realidad están trabajando de manera muy similar, crean conocimiento de una manera poética, no de una manera lógica. Entonces, precisamente el conocimiento poético es ambiguo, personal, necesitado de interpretación constantemente, no agotable. Cualquier artista lo que hace, dicen, es ajustarse a esa base de mitos que conoce y convertirse también en un tallador de mitos,
un retallador de mitos. Lo que hacemos al, digamos, trabajar de una manera poética es reelaborar el mito, reelaborar perdón, distintos mitos. Pero cuando estamos produciendo de manera poética, lo que producimos es también un mito. Las artes, dicen en el texto, ostentan un papel crucial en la conservación y transmisión de los valores míticos. Las artes no proporcionan un conocimiento racional, no nos están dando un conocimiento lógico, positivo, objetivable, nos están dando imagen poética. O debería ser lo que nos estén dando, si no, aquí es donde yo entro con la distinción que suelo hacer siempre, en la distinción entre arte y propaganda. Si con tu imagen, con tu relato, me estás dando un sentido unívoco, verificable, objetivable, me estás dando propaganda, no me estás dando arte. Por último, en este comentario que me parece que ha salido bastante complicado, lo siento, hablan de la afinidad que tiene entonces la imagen artística con la imagen religiosa o mágica, que esto lo empecé a tratar en el comentario a Regis Debray, la historia de la mirada en Occidente, sobre la afinidad de la imagen artística y el pensamiento religioso, o incluso la ceremonia religiosa. Y es que, claro, si la imagen nos habla poéticamente y requiere siempre de exégesis, de interpretación, y nos habla en metáforas o alegorías, y es un texto que no se agota, al que siempre tenemos que volver a interpretar, tiene bastante similitud con el pensamiento religioso, con el intentar tener un conocimiento de lo sagrado, de lo inefable, de lo invisible y de lo verdaderamente profundo también. Entonces, bueno, la imagen, al final, la imagen mitológica, la imagen fotográfica que realmente está trabajando como imagen, es fantasmal, tiene la facultad de relacionar lo sagrado y lo profano, lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible, y lo presente y lo ausente. Y bueno, pues con esta última frase que me ha quedado tan bonita, termino.